clase. En este momento ya está grabando, por favor registren su asistencia en el chat. Registren su asistencia en el chat. Ya vamos a iniciar con la clase. Un poco recordando lo que vimos nosotros en la clase anterior, estábamos trabajando acerca de lo que es las cuentas nacionales, pero vista ya desde una perspectiva de economía abierta. Trabajamos puntualmente un taller, un ejercicio en clases, en el cual referenciábamos las cuentas. Ay, disculpen, abrí el archivito equivocado. Me equivoqué de archivo. Voy a abrir de otra materia. Macroeconomía. Acá. Listo. Ahora sí. Entonces nosotros estábamos viendo en la clase anterior este ejercicio de cuentas nacionales en el cual teníamos los distintos rubros que se manejaban en una economía, como autoconsumos, impuestos, compras, exportaciones, intereses que se pagan desde el exterior, desde la nación, desde el gobierno, derechos arancelarios. Vimos algunas definiciones y esquematizamos este ejercicio a partir de los siguientes datos, que es realizar la contabilización de las cuentas nacionales para cada uno de los entes que intervienen en la nación, como son los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. De ahí aprendimos también cómo se calculaba, o la forma de calcular el PIB a precio de cofactores, y principalmente por el método del gasto. Aprendimos también cómo calcular la renta nacional, y cómo señalar la composición del ahorro bruto, que sabemos que es lo mismo que la inversión bruta. También esquematizamos los componentes de la balanza de pago en cuenta corriente. Además de eso se agregaron otros componentes. Voy a abrir el archivito en el cual nosotros trabajamos. No, mamá, está. Pásame el sartén. Ya. Entonces, Mister. dígame. Sí, disculpe que le interrumpa. Castro Delgado y Solórzano no se van a poder conectar porque no tienen internet. Ya. ¿Y cómo así que les pasó con el internet? Me dijeron que no tienen conexión. Oscar me dijo que no se podía conectar en todo el día y Emily lo mismo. Bueno, está bien. Ya, regístrele la justificación, por favor, de ellos en el chat para que quede registrado ese tema. ¿Ya? Entonces, estábamos conversando, haciendo un repaso de lo que habíamos tratado en la clase anterior. Aquí ahorita creo que pueden ver aquí. ¿Ya? Aquí nosotros teníamos el registro, ya una vez que habíamos vaciado la información al Excel, de cada uno de los datos, procedíamos a registrar los valores para las empresas, identificamos cada uno de los recursos que corresponden a las empresas. Posterior a eso, registramos también los rubros que corresponden a los hogares, hacíamos el registro de los rubros que corresponden al gobierno, algunos datos que habíamos presentado, y los rubros que corresponden al resto del mundo. Entonces, con estos datos, también, bueno, obviamente registramos la cuenta de capital para identificar cuánto es la inversión y cuánto es el ahorro bruto. Una vez registrada cada uno de estos rubros, tanto para las empresas como los hogares, el gobierno, nosotros podemos observar de que esto básicamente era lo mismo que aprendimos
en una economía cerrada, pero con la única diferencia de que, ay, perdón, salí, quería mostrarles esto, esta partecita de acá, de que ahora, para el tema de los ingresos iba a ser el procedimiento lo mismo. Lo único nuevo serían los derechos de importación, que es la partecita de acá abajo. Estos son los derechos de importación. Para economía cerrada, nosotros sabíamos que las cuentas iban a ser el consumo total, más la inversión bruta, más la variación de existencia. Y cuando estamos hablando de economía abierta, era el consumo total, más la inversión bruta, más el saldo de balanza de pagos, que es exportaciones menos importaciones. Mientras que para economía abierta y cerrada, se mantenían estos mismos rubros. La única diferencia es que el rubro, derechos de importación, no se iban a ver en economía cerrada. Pero es el mismo procedimiento, son los mismos criterios de selección de las cuentas cuando trabajamos el método del ingreso. Y obviamente da lo mismo que trabajar por el método del gasto. Entonces, veíamos nosotros eso en la clase anterior. De ahí también conversábamos o estudiábamos acerca de cómo calcular cada uno de estos rubros, ¿no? Obviamente, cuando hacíamos el análisis individual para las empresas, los hogares del gobierno y el resto del mundo, íbamos a encontrar que los saldos no necesariamente eran los mismos, tanto para el uso y los recursos, porque recuerden de que hay materiales o recursos de que se quedan pendientes de un periodo a otro y se deben de utilizar recursos de otros ciclos para poder compensar la producción que se genera en la nación, ya sea vía ahorro o sea vía endeudamiento. Entonces, con esto nosotros determinamos que para el caso de las empresas se generaba un ahorro positivo, para el caso de las personas también se generaba un ahorro positivo, y en este caso era el gobierno quien representaba un déficit en su sistema de trabajo, y el resto del mundo también generaba un ahorro. Entonces, estas partidas nosotros ya las aprendimos a calcular desde la clase anterior. Está pendiente todavía de enviarles la asignación del taller, no se las he enviado, pero en estos días se los paso, no me he olvidado. Y aquí teníamos esto. Ahora, veíamos para calcular el PIC a precios de cofactores. Si nos piden por el método del gasto, ¿qué necesitábamos? Como les mostraba en la ecuación acá, lo que nosotros necesitamos, si nos piden por el método del gasto, es consumo, la inversión y la balanza de cuenta corriente, lo que está acá. Y si les piden por la cuenta del ingreso, bueno, ustedes se van a la contabilización y buscan estos rubros y obtienen, y eso les va a dar exactamente el mismo rubro. Pero ahí estamos hablando en efectos nominales, el PIC nominal. Entonces, retornamos acá al archivito de Excel. Y teníamos, como nos está pidiendo el PIC a precio de cofactores, por el método del gasto, sabemos que el gasto es igual al costo total, más la inversión bruta, más las exportaciones menos las importaciones. También podríamos haberlo puesto el saldo de balanza comercial, que es lo mismo. ¿Sí? Porque acuérdense que el saldo de la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, como nosotros no hicimos este registro contable, en este ejemplo, ¿dónde estaba acá? No hicimos el registro de la cuenta del ingreso y del gasto, no hicimos este valor. Eso lo hice intencionalmente, ustedes lo pueden practicar en sus domicilios, o en sus, como lo pueden investigar y van a ver que les va a salir el mismo rubro. Trabajamos fue por medio de la cuenta del gasto, es decir, por medio de los recursos. Entonces, acá,
Como sabemos, tenemos que encontrar el consumo total. Para eso necesitamos el consumo de las personas. Desglosamos el consumo de las personas y expresamos que es todo lo que consumen las empresas, las personas, o sea, todas las compras que realizan las personas a las empresas, todas las compras que realizan las empresas a las instituciones privadas sin fines de lucro, los sueldos y salarios que pagan las instituciones privadas sin fines de lucro a las personas, los impuestos pagados y las compras que realizan las personas al gobierno. Todos estos rubros corresponden al consumo de las personas. Entonces lo que nosotros hacíamos era simplemente identificar cada uno de estos rubros y seleccionar los montos, y con esto obteníamos el consumo de las personas. Nos hace falta el consumo del gobierno. Entonces, para el consumo del gobierno, nosotros tenemos que el gobierno hace su consumo por medio de los costos de producción, y se conoce como los costos de producción por parte del gobierno a toda la parte de salarios, rentas y remuneraciones que paga el gobierno, más lo que compra. Todo eso se llama costo de producción del gobierno, obviamente. Si ustedes pagan impuestos, ustedes tienen que acercarse a la ventanilla o hacer una transferencia o simplemente pagar el valor, y alguien tiene que recaudarlo. Entonces, y la persona no lo va a recaudar solita, sino es que recibe una remuneración por realizar ese tipo de actividad. Entonces, lo mismo, si cualquier persona que trabaje en un sector público va a recibir un salario. Entonces, todo esto se suma como parte de los costos de producción del gobierno, que son los sueldos y salarios, las rentas o remuneraciones, y las compras, la sumatoria de estos tres rubros, es el costo de producción del gobierno, y obviamente, como esto representa salida de dinero, tenemos que restarles las ventas que realiza el gobierno, porque recuerden que las ventas es lo que nos permite obtener fuente de ingresos, además de los impuestos. Recuerden que el gobierno, por su naturaleza de Estado, tiene la potestad imperativa de poner un determinado impuesto de manera directa o de manera indirecta. Y de acuerdo a estos impuestos, comienza a planificar algunos tipos de actividades. Además de esto, el gobierno tiene las empresas públicas, como en el caso del Ecuador, tiene las empresas de telefonía, como es Enetel, tienen las empresas eléctricas, tiene en algunos casos las empresas de agua potable, tiene también lo que son los servicios de venta de combustibles por Petroecuador, tiene o tenía, no sé si todavía sigue existiendo, la empresa TAM. Entonces tiene algunas entidades que brindan servicios. Por ejemplo, cuando ustedes viajan y pagan un peaje, ahí están pagando una tasa. Eso lo hace el gobierno, ya sea por medio de los organismos seccionales, pero son recursos que terminan fungiendo al gobierno, a la cuenta única del tesoro que se maneja desde el gobierno. Y con estos rubros es que el gobierno dice, bueno, con esto que tengo voy a hacer determinadas actividades. Entonces, por eso se conoce como el costo de producción del gobierno. Y obviamente obtiene ingresos por las ventas de estos servicios. Si alguien de ustedes tiene un plan de celular en CNT, saben que tienen que pagar una tarifa, tienen que pagar un costo determinado, y además de los rubros normales que ustedes pagan por impuestos. Ustedes al Estado, si tienen, por ejemplo, el plan de celular que les expresaba, están comprándole el servicio al Estado, en este caso de telefonía celular, de internet, de televisión por cable, bueno, en fin, los servicios que brinde esta operadora. Y además de eso tienen que pagarle los impuestos, porque ustedes cuando les van a facturar, no por ser gobierno, no quiere decir que no les va a cobrar impuestos. O sea, igual el impuesto al valor agregado, así sea una empresa pública, se la van a facturar al momento, porque son impuestos que el Estado dice. Entonces el Estado dice, bueno, yo te brindo este servicio, si bien es cierto, soy una empresa pública, yo te voy a cobrar el impuesto porque la ley dice que para este tipo de servicio tienes que pagarme el impuesto. Además de eso, así tú consumas los bienes públicos y generas una actividad económica con los bienes públicos que estás adquiriendo,
Sobre eso, con más razón, tienes que pagar un impuesto a la renta. Y te dice, tú tienes que pagar un impuesto a la renta de acuerdo al siguiente detalle y te exponen el detalle que tiene, que es de acuerdo a la tabla que ustedes encuentran en el SRE. Y así es como se calcula el impuesto, perdón, los consumos del gobierno. Entonces, ya tenemos el consumo de las personas identificado, por un lado, identificamos también el consumo del gobierno por el otro lado. Luego sumamos estas dos partidas, que están aquí sombreadas, y tenemos finalmente lo que es el consumo total de la nación. Aquí no ingresamos a las empresas, porque entiéndanse que las empresas, su actividad específica que tiene, esto es lo primerito que vimos, una de las primeras sesiones, es que las empresas, por su naturaleza, se dedican a producir. Su actividad no es consumir. El principio del consumo se basa en los hogares. Por eso es que se calcula el consumo de los hogares, porque quienes consumen son los hogares, no son las empresas. Las empresas lo que hacen es invierten, toman recursos de los hogares para producir. Entonces, por eso es que no se considera el cálculo o no se consolida algún tipo de cálculo o procedimiento para determinar cuál es el consumo de las empresas. En cambio, para el gobierno sí tomamos, porque recuerden que los gobiernos pueden realizar actividad tanto relacionada a las empresas como tanto relacionada a los hogares. Y recuerden que en los hogares su principal fin es el consumo, entonces, por ende, los gobiernos tienen la facultad de ser productores y consumidores al mismo tiempo. Por eso es que se considera el consumo de las personas y el consumo del gobierno. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está todo muy claro? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con esta parte de la clasecita. Recuerden que estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Siempre acostumbro dedicarle unos minutos de la sesión anterior para los que de alguna manera tienen algún déficit puedan igualarse. ¿Ya? Entonces, con esto calculábamos el consumo total. De ahí tenemos que calcular la inversión bruta. Bueno, la inversión bruta no es ciencia, porque ya la teníamos nosotros previamente calculada cuando realizábamos los registros de la cuenta de capital. Ya sabemos que la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencia, acuérdense que las variaciones de existencia puedes tener saldo deudor o saldo acreedor y se registra como un uso. Entonces, el saldo neto va a ser o es 410. Teníamos el rubro de la inversión bruta. Entonces ya tenemos el consumo total que nos daba, en este caso era 1.440 más 770. Entonces el consumo total, cuando que este es menos ventas, acá abajo es 900, aquí tenemos el valor ya consolidado, 2.210. Aquí, sí, 2.210, que es la sumatoria de estos dos. Aquí simplemente se está calculando por separado lo que es el costo de producción del gobierno, que son todos los sueldos y salarios que paga el gobierno. Obviamente este sueldo se los paga a las personas, no se los paga a las empresas, sino que pagan las personas, las remuneraciones y las compras que realice el gobierno. Entonces ahí teníamos el rubro del costo. Ya con estos rubros tenemos, ahí tenemos prácticamente todos los ítems necesarios para encontrar el rubro. El más complicado, se puede decirlo así, o el más laborioso, era conseguir el consumo total, pero ya por medio de la definición contextual, identificamos el consumo total como el consumo de las personas más el consumo del gobierno, definíamos cada uno de sus grupos, los identificábamos, ya sea por medio de los datos o por medio de las contabilizaciones, es exactamente lo mismo, y calculábamos.
Entonces ya con eso teníamos los rubros, compra totales, inversión bruta y la diferencia entre exportaciones e importaciones, que es el saldo en balanza corriente, balanza comercial, perdón. Entonces todo esto nos arroja un saldo de 2.630, que es el PIC del precios de cofactores realizado por el método del gasto, realizada por el método del gasto. Una vez ya obtenido estos rubros, lo siguiente que hacíamos era calcular la renta nacional. Para calcular la renta nacional, nos basábamos con el ingreso nacional neto. Entonces, el ingreso nacional neto, nosotros decíamos que es lo mismo que el gasto nacional bruto, ingreso nacional neto más el gasto nacional bruto, pero aquí teníamos que considerar la diferencia entre las acreditaciones y débitos de transferencias de recursos monetarios. Entonces, para calcular la renta nacional, tenemos que considerar que es lo mismo decir el ingreso nacional neto, y este ingreso nacional neto, tomamos el PIC a precios de cofactores, que calculamos, en este caso en el ejercicio anterior, o sea en el literal anterior, le restamos las depreciaciones y los derechos de importación. ¿Por qué le restamos las depreciaciones? Porque se entiende que en el periodo fiscal en el que se está trabajando, el uso normal de la maquinaria o todos los activos que destinas a la producción van a tener un desgaste normal. Y este desgaste normal se lo debe de registrar, por eso es que va como negativo. Y los derechos de importación, obviamente, las empresas como tienen que traer sus bienes, o los bienes que van a comercializar en territorio nacional, los tienen que traer de otro país, entonces tienen que pasar obligadamente por la aduana, y en este momento, mientras pasa por la aduana, tienen que nacionalizar la mercadería, y para eso tienen que pagar un tributo, que se conoce como derecho arancelario, el elemento de... Y esto finalmente le sumamos el resultado neto, que puede ser positivo o negativo, de las transferencias con el exterior. Aquí tomamos las transferencias enviadas menos las transferencias recibidas. Tenemos que lo que se envía por concepto monetario es igual a lo que se recibe, nos da el valor de 0. Ya con esto calculábamos nuestra renta nacional. Nuestra renta nacional calculábamos, teníamos 2.630, menos 250 menos 120 nos da 2.360, que esto es la renta nacional. Acá, en esta parte, un poco estoy describiendo el YW cómo permite encontrar el saldo. Aquí hemos hecho como una especie de contabilización T. Entonces, los usos, recursos, tenemos que dar lo mismo, y el saldo neto, obviamente lo que usamos es igual a lo que recibimos, va a ser 0. ¿Ya? Una vez identificados ya estos rubros, también nos metíamos a calcular, que no nos lo pide el ejercicio, pero decidimos hacerlo así, para poder resolver el ejercicio. Entonces, el siguiente punto que nos solicita es señalar la composición del ahorro bruto. El ahorro bruto, nosotros lo sacábamos directamente de acá, de la cuenta de capital, que ya la teníamos. Simplemente era un copia y pega del ahorro bruto. Ahí teníamos que esto nos da 410. Que va a dar el ahorro bruto. Aquí no hay mayor ciencia que investigar. Luego nos piden que se identifiquen los componentes de la balanza de pagos en cuenta corriente. Ya sabemos que la balanza de pago en cuenta corriente es igual a la sumatoria del saldo neto de la balanza comercial. Cuando hablamos de balanza comercial, hablamos de la relación entre exportaciones e importaciones. Le sumamos el saldo neto de
el YW. ¿Qué era el YW? A ver, ¿quién me dice? De los que están allí. El ingreso neto de factores externos. ¿Y qué son los ingresos netos de factores externos? Acuérdense Era que la resta de servicios son los prestados servicios. y recibidos. Exacto. Entonces aquí nosotros, exacto, muy bien. Muy bien, señorita. Entonces aquí nosotros lo que registramos, uy, perdón, muy bien. En esta partecita registramos lo que se compra y vende. Aquí se registran los bienes, para que más o menos tengan una idea. Aquí se registran los bienes. Acá se registran todo lo que son Profe, servicios. Dime. yo creo una pregunta, pero hay algo que no entiendo muy bien. ¿Cómo puedo identificar los servicios y renta? Los servicios. Los servicios más renta, o sea, para calcular el YW. ¿Qué es el YW? Tenemos que ir Son a los las... ingresos netos. ¿Mandé? El YW es todo lo que recibes con el exterior. Es todo lo que está relacionado en... Es lo mismo, si tú lo quieres ver así, son los mismos tipos de servicios que se hacen en la economía nacional, sueldos y salarios, rentas, remuneraciones, pero con la única diferencia que no se lo paga el Ecuador, no se paga dentro de los participantes de la economía nacional, sino que se pagan con otras economías. Por ejemplo, que destinas los pagos a una persona que está en otro país. Esos son transferencias de servicios. O de que tú te dedicas a trabajar ahorita, como él está en boga, lo que es el teletrabajo, te consigues un trabajo en Brasil, y ofreces tu trabajo de Brasil, en Brasil, trabajas para Brasil, pero tu actividad física está en Ecuador, entonces a ti te acreditan tus honorarios, allá te dicen en Brasil, bueno, saca una cuenta acá en Brasil. Entonces dicen, no, yo quiero que me paguen mi cuenta en Ecuador. Ya, perfecto, te transferimos el recurso. Entonces, eso es un servicio recibido. Entonces, esos son los servicios recibidos. Que vendría a ser lo mismo que si tú trabajaras y la empresa tendría una sucursal acá, solamente que allá no se lo consideraría como un YW, sino se lo considera como un salario que recibe por parte de las empresas, porque esta empresa ya está domiciliada en el Ecuador. Esa es la diferencia que radica en este rubro con los otros. Es lo mismo, pero visto desde el punto de vista del exterior. Son transacciones o negociaciones que se realizan de entre un país con otro. ¿Sí? ¿Da claro o hay alguna otra inquietud? Listo, profe. Sí, ahí sí entendí, para que son más o menos como sueldos y salarios, por decirlo así, del exterior. Es todo lo que tú realizas un servicio. Tú, por ejemplo, tú tienes una casa en la playa y la casa es lo suficientemente grande, tiene hasta con piscina y tanta cosa. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ofrecer mis servicios, saco un RUC y voy a ofertar un paquete para que vengan y vivan y pasen a vacacionar en mi casa, o sea, en tu casa, pues, en tu casa en la playa. Entonces, llegan personas, qué sé yo, llegan de Inglaterra, llegan de Estados Unidos, llegan de Australia, llegan pues, hasta de la China, llegan de todas partes del mundo y se llegan a tu lugar de... A ti te hacen los pagos, pero cuando son pagos se hace previa reserva. Entonces, los chinos te van a pagar, tú dices, bueno, cuesta tantos dólares, pero ellos te van a pagar el dinero en su moneda, en yuan. Y van a decir, tantos yuan equivalen a tantos dólares y te transfieren. Entonces el Banco Central recibe esos yuans y los convierte en dólares al tipo de cambio vigente cuando llega la transferencia al país de destino, que en este caso es Ecuador. Entonces ellos dicen, esos yuans equivalen a tantos dólares y recibes al tipo de cambio vigente, tú recibes tus dólares. Y entonces, esa es la forma como se trabaja. Si, por ejemplo, la gente que está en Australia tiene un tipo de dólar que se llama el dólar australiano, entonces ellos te pagan en su moneda y así mismo el Banco Central recibe esa transferencia. O sea, obviamente tú vas a recibir tu dinero en la cuenta, pero como son transacciones entre países, esas necesariamente van a pasar por el Banco Central y el Banco Central te asigna el monto. Entonces, y obviamente hay una tasa de conversión,
que te efectiviza. Entonces, esos son las transferencias SPI que normalmente ustedes en algún momento, si han trabajado en el sector público o alguien que vaya a trabajar en el sector público, en la parte financiera va a conocer, va a familiarizarse un poquito con estos detalles. ¿Sí? Y cuando es así, profe, disculpe, ¿se paga alguna tarifa? ¿Quién tiene que pagar la tarifa ahí? ¿Quién es el que paga? Siempre es el que compra el que paga la tarifa. Ah, ok, entonces por decirlo así es el que está pidiendo el servicio. El que compra es el Ok. que paga la tarifa. Por eso tú compras tú cuando vas a Claro, tú vas a contratar un servicio, te dice que vendemos el mega 50 centavos más impuestos. A mí me das mis 50 centavos y los impuestos ya le pagas lo que tengas que pagar. A mí me pagas mis 50 centavos por cada mega. ¿Ya? Por ejemplo, así mismo es allá. Allá el servicio te cuestas por el mismo ejemplo del hotel. Tú dices, bueno, a mí me tienes que dar $100. ¿Ya? Tú me tienes que pagar $100 más los impuestos, eso es aparte. Entonces, ellos tienen que enviártelo. Tú firmas un documento, ya sea electrónico o digital, firmas un documento, ya sea electrónico o digital, con el comprador, en el cual, por medio de la tarjeta de crédito, se acuerda un pago en dólares, porque ahí se especifica en qué va a pagar, en dólares o en la moneda de ellos. Dice, no, en dólares. Entonces el comprador sabe que tiene que pagar en dólares. Entonces, como es en dólares, simplemente cuando llega la transferencia por parte de la tarjeta de crédito al Banco Central del Ecuador, lo que hace, dice, bueno, el tipo de cambio en este momento es de tanto. Entonces, hace la operación con la tarjeta de crédito y dice, tú me tienes que dar tantos yuan para convertirlos a dólares. Y te lo convierte. Entonces, allá el comprador le va a aparecer reflejado en su estado de cuenta tantos yuan de consumo por el servicio que se consumió acá en el Ecuador. No sé si de ustedes sean ustedes o sus padres tengan tarjeta de crédito y hayan viajado al exterior, y han hecho un consumo por medio de la tarjeta de crédito, se darán cuenta de que muchas veces ustedes hacen la compra el día 20, por decir, el 20 de un mes específico, el 20 de mayo hicieron el consumo, ustedes tienen el papelito que le pasaron el voucher el 20 de mayo, pero realmente se generó la transacción en el estado de cuenta 3 días después. Entonces ustedes dicen, ¿cómo? Pues si yo hice la transacción, la hice tal día y me llegó después. Es porque tienen que haber operaciones internas hasta que el registro llegue a las arcas del Banco Central. Y el Banco Central hace efectiva la transacción. Y ahí te acredita, el Banco Central te acredita. Tú no ves ese movimiento porque son internos. Esos son movimientos que hacen los sistemas, los bancos. Las tarjetas de crédito son cuentas que hacen internamente. Tú no lo ves. Tú no ves el detalle, tú simplemente te llega tu estado de cuenta y te dice, tu consumo es pague esto o recibiste tanto a tu cuenta. Tú no ves todo ese movimiento es interno. Esto, ustedes lo estudian a más detalle si quieren, o esto lo estudian con mayor detalle quienes están estudiando para ser contadores públicos autorizados, ingenieros en contabilidad. Ahí se estudia con mucho más detalle estas cositas. Aquí lo estamos aprendiendo con un poco de detalle, sí, pero desde un aspecto más analítico, con un enfoque más desde el punto de vista económico. Pero sí es importante conocer cómo se hacen todas estas interacciones que realizan los gobiernos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces y ahí teníamos lo que es, y estos son rubros que equivalen a las remesas que recibimos. Donaciones que reciben los gobiernos, o sea, es como abonos de recursos monetarios no relacionados a bienes o a servicios. Dígame. Bueno, aquí tenemos todos los registros ingresados por bienes, transferencias de bienes, para que lo entiendan mejor. Estos son todos relacionados por servicios, ventas de servicios, acá son ventas de bienes, por eso se llaman balanza comercial, son exportaciones e importaciones, acá son ventas de servicios, y acá, por ejemplo, el transporte aéreo, eso es un servicio, y acá son transferencias de dinero relacionadas por actividades diferentes a bienes o servicios. Todo lo que no caiga en estos dos rubros va a ser STI, para que lo vean, para que lo vean de otro ángulo. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, calculamos cada uno de estos rubros, bueno, ya estaban calculados, nosotros tenemos que el saldo de la balanza comercial
resultó deficitaria. ¿Qué significa esto para la economía nacional? De que para generar crecimiento en el PIB, acuérdense que todos los años el PIB presenta un crecimiento solamente para efectos muy estrambóticos, por decirlo así, como lo que ha pasado en este año, que hemos tenido el efecto de una pandemia, vamos a tener lo más probable, creo yo, que vamos a tener un retroceso en el PIB. ¿Qué significa eso? De que el país ha producido menos que lo que produjo el año pasado. No es que no ha producido, sino es que si el año pasado produjo 100 unidades, de repente si cayó el PIB en 10 puntos, estamos diciendo que para este año el PIB se ha reducido en 9 puntos. O sea, el PIB estará más o menos en 91% de su producción total. Entonces, eso es lo que un poco se refleja estos indicadores que estamos andando. Y para poder generar, retomando el ejemplo, para poder generar el crecimiento, o sea, aquí, ¿cuánto fue el PIB que nosotros encontramos? 2.630. Imaginemos que esta cantidad está expresada en miles de millones de dólares. Entonces, el PIB del Ecuador produjo 2.630 millones de dólares. Pero, para producir esto, el Ecuador tuvo que obtener financiamiento monetario por 70 millones de dólares. Entonces, quiere decir que el Estado tiene que ver de dónde saca este valor. ¿De dónde lo puede sacar? Ya hemos dicho de la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad, o tranquilamente vas al mercado financiero internacional y buscas quien te preste. Normalmente, de acuerdo a las regularizaciones mundiales, tienes que pasar por un filtro que se llama FMI, y el FMI te dice, bueno, yo te apruebo, entonces en el momento que te apruebo, se te abren las condiciones de crédito. Un poco eso es lo que, si ustedes se acuerdan, en gobiernos anteriores, había un tirijal entre lo que es el FMI, Banco Mundial y todos estos organismos, y había negociaciones directas con otros países para obtener liquidez, pero eso ya son temas más de política fiscal y monetaria, sí, política fiscal principalmente, política fiscal, que es lo que vamos a ver ya en la parte de hoy. Y de allí, una vez que ya hemos visto que el Ecuador, en este ejemplo, para poder crecer, tuvo que endeudarse, si lo quieren ver de esta manera. Si no tuvo liquidez, o sea, no tuvo plata guardada, ya sea por las reservas, entonces tuvo que endeudarse. Pero esta plata tuvo que haber salido de algún lado, sea por deuda, o sea por uso del ahorro. Entonces, esto es lo que ocurre. Eso es el gran problema que tiene ahorita el Ecuador, de que estamos en una situación de que se necesita liquidez y la liquidez se ha ido por la frontera, se ha ido por los aviones, las avionetas y tantas cuestiones. Pero eso ya es otro cantar. Ahora, tenemos acá en este otro caso, para calcular el gasto nacional bruto, también veíamos cómo hacíamos eso. Yo me acuerdo que les mencionaba, ¿qué sucede si el gasto nacional bruto es igual al PIB? No necesariamente. Va a depender de las transferencias que se hagan. Y por último, el ahorro neto. Y hasta ahí habíamos visto y regresamos después del corte. Ya aparecían los comerciales. Con la